Muy buenas tardes. Saludamos a nuestros invitados, los profesores Cristina López González, María del Pilar Noriega, Sara Marcela Valencia Cadavid y Pablo Javier Patiño Grajales. Extendemos el saludo a todas las personas que nos acompañan a través de la transmisión en el Facebook de la Corporación Académica Ciencias Básicas Biomédicas. Les damos la bienvenida al conversatorio Transferencia del conocimiento, importancia y proyección de las ciencias básicas biomédicas en la actualidad. Este conversatorio surgió como una oportunidad de reflexión y actualización para nuestros egresados y para la comunidad académica en general, dado la importancia que tiene el tema de la transferencia de conocimiento y el impacto que tiene el mismo en la sociedad. Invitamos a las personas que nos acompañan en la transmisión a dejar sus preguntas en el chat para luego ser compartidas con nuestros invitados. Iniciamos esta actividad con una breve introducción en la que cada uno de nuestros conferencistas nos hablará un poco de los temas que vamos a tratar en la tarde de hoy. Invitamos al profesor Pablo Patiño Grajales, que nos presentará una descripción de la importancia de las ciencias básicas biomédicas en la actualidad. El profesor Pablo Patiño Grajales es doctor en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia, profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. El doctor Pablo se ha desempeñado entre diferentes cargos como profesor en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, director del Grupo de Investigación de Inmunodeficiencias Primarias de la Corporación Biogénesis, miembro del Comité Científico y director de Sede de Investigación Universitaria SIU, asesor científico del Parque Explora, director de Fomento a la Investigación en Colciencias y del Instituto de Investigaciones Médicas, vicerrector de Extensión de la Universidad de Antioquia y coordinador de la Secretaría Técnica del Foco de Ciencias de la Vida y la Salud de la Misión Internacional de Sabios 2019. Los dejo en compañía del profesor Pablo Patiño y les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat de Facebook. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Paula, por esta presentación, en particular por la invitación a ser parte de este evento. Además, quiero agradecer a la doctora Eliana Restrepo, directora de la corporación, por generar este espacio que yo creo que es bastante importante para lograr de que los miembros de la corporación tengan una aproximación a algo que es una necesidad sentida desde hace mucho tiempo en nuestro país. Es cómo lograr que las ciencias básicas tengan un impacto en la transferencia del conocimiento. Como ya lo decía Paula, entonces en esta tarde vamos a tener una primera parte de esta actividad dirigida a las presentaciones que cada uno de nosotros vamos a realizar. Son presentaciones cortas a manera de introducción de los diferentes temas y posteriormente vamos a dar origen a un conversatorio en el que yo tengo ya unas preguntas que quisiera que respondieran nuestras invitadas, pero rápidamente le daríamos paso a las intervenciones, preguntas, cuestionamientos de los participantes del público. Así que esa es la dinámica. Voy a empezar entonces haciendo una breve presentación, insisto, a manera de introducción y que genere también posibilidades de cuestionamientos por parte de no solo de nuestros invitadas, sino también del público. Entonces voy a pasar a compartir la pantalla. Bueno, la presentación que voy a realizar, voy a cerrar acá, entonces tiene como título Importancia de las ciencias básicas biomédicas en la respuesta a la pandemia del SARS-CoV-2. Es solamente aprovechar como la circunstancia actual, esta pandemia y la forma de responder a ella, que he tratado de plantear una aproximación. ¿Por qué las ciencias básicas se convierten en un elemento clave para poder resolver de alguna manera esta situación? Y lo vamos a ver específicamente con un solo ejemplo. Aunque pueden haber muchos, me voy a concentrar en eh, algo que hoy pues nos llena de alguna manera de mucho optimismo, y es cómo responder mediante un proceso de vacunación frente a la pandemia actual. Pero específicamente voy a hablar de un tipo de vacuna, un solo tipo de vacuna que eh, ha generado, insisto, gran expectativa, esperanza, pero también una serie de inquietudes
porque es una tecnología que no se conocía en detalle, digamos, en el ámbito general. Es lo que tiene que ver con el desarrollo de las vacunas de ARN mensajero. Son múltiples, diversas las preguntas entonces que salen desde la investigación más básica para poder resolver este, digamos, enigma de una vacuna basada en ARN mensajero frente a la COVID-19. Aquí hay una lista de muchos temas que se reflejan precisamente en esta figura. Por ejemplo, en comprender la mutación de los antígenos virales, que hoy se pone de presente, se pone de presente, por ejemplo, en las variantes del coronavirus. ¿Cuáles son las características de la transcripción in vitro del ARN mensajero que es necesario para el desarrollo de las vacunas? ¿Cómo es la estructura del ARN no amplificante versus el amplificante? ¿Cómo se puede empaquetar esa molécula de ARN en nanopartículas y para generar partículas vacunales? ¿Cuál es la eficiencia del sistema transportador? Por ejemplo, ¿cómo se puede asegurar una estabilidad de la molécula? ¿Qué ocurre una vez se inyecta la molécula? ¿Cómo se da la respuesta en las células musculares? ¿Cómo se da la liberación de ese ARN mensajero en el citosol de estas células y cómo se traduce en proteína? ¿Cómo se secretan esas proteínas del virus? ¿Cómo son reconocidas el ARN mensajero propio del virus por los receptores de reconocimiento de patrones que son necesarios para la activación de las células dendríticas y de los macrófagos? ¿Cómo se da la producción de citoquinas proinflamatorias que son necesarias para poner en marcha la respuesta inmune y permitir la activación de los linfocitos TCD4, que son esenciales en esa respuesta? ¿Cómo se da la activación de los linfocitos TCD8 y la generación de linfocitos T citotóxicos, que es un elemento también clave de la respuesta inmune adaptativa? Y finalmente, ¿cómo se establece la cooperación entre los linfocitos T con los linfocitos B, cómo se activan las células B y cómo se da la producción de anticuerpos específicos, que finalmente es uno de los elementos claves de la respuesta frente a la vacuna y que ejerce una protección. Entonces, miren que son diversos y pueden haber muchos más aspectos de investigación fundamental, biomédica, incluso física, bioquímica, química, que se requieren resolver para poder tener, en este caso, una vacuna eficaz frente a esta infección. Un ejemplo de esto es, traigo varios elementos, me voy a concentrar en algunos de ellos. Por ejemplo, la purificación de las moléculas de ARN mensajero para asegurar que se tenga una formulación de ARN mensajero que no es inflamatorio, o sea, que no desencadena una respuesta inflamatoria excesiva. Antes, hasta el 2007, se habían desarrollado métodos fundamentalmente basados en purificación de HPLC una vez se da la síntesis del ARN mensajero, pero gracias a la investigación biomédica y desarrollos tecnológicos posteriores se ha desarrollado métodos más simples, ¿sí?, que permiten una purificación con las mismas características de calidad, pero con mayor eficiencia. O sea, esto depende de qué, de conocer las características físico-químicas finalmente, no solo de la molécula de ARN mensajero, sino de una cantidad de materiales que permiten este proceso. Pero otro elemento es la respuesta inflamatoria frente al ARN que se inyecta. Esto, como lo decía en la primera diapositiva, es fundamental para poner en marcha una respuesta inmune adecuada. ¿Y esto de qué depende? De que esa molécula de ARN mensajero que se inyecta en la vacuna o que va en la vacuna sea reconocida por una serie de receptores de la respuesta inmune innata, que se muestran acá, no los voy a detallar, pero que son esenciales para activar particularmente a lo que llamamos las células inflamatorias, particularmente las células dendríticas y los macrófagos, de manera de que estas células pongan en marcha esa respuesta inflamatoria mediante la producción de diferentes moléculas, como por ejemplo citoquinas de interferón tipo 1, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 12, pero también otros señales intracelulares para producir una adecuada activación y presentación de antígeno a los linfocitos T.
que es lo que se muestra acá, que es la puesta en marcha de la respuesta inmune adaptativa. O sea, necesitamos una buena respuesta inmune innata, inflamatoria, para que se dé esta respuesta inmune adaptativa. Y esa respuesta inmune adaptativa, ¿cómo ocurre? Gracias a que una vez ingresan las nanopartículas, en este caso, con el ARN mensajero, son capturadas, endocitadas por las células fagocíticas, células dendríticas y macrófagos. Estas células procesan estos antígenos o permiten la traducción de los antígenos que son codificados por el ARN mensajero. Esos antígenos son procesados, pero al mismo tiempo el ARN mensajero, como decía, activa estas células. Esto permite el procesamiento adecuado de los péptidos originados a partir de ese antígeno. Son unidos al complejo mayor de histocompatibilidad, tanto clase 1 como clase 2, en este caso clase 2 acá, clase 1 en esta, y esto permite la activación de los linfocitos T, particularmente de los linfocitos TCD4, que son las células encargadas de coordinar esa respuesta inmune adaptativa y ayudan a los linfocitos TSD8, o linfocitos que se van a convertir en linfocitos citotóxicos necesarios para eliminar las células infectadas. Pero al mismo tiempo, esos linfocitos TCD4 o ayudadores se requieren para ayudar a los linfocitos B para producir cantidades adecuadas de anticuerpos, una respuesta inmune específica adecuada. Entonces, todo esto finalmente es lo que permite que de manera coordinada se establezca una respuesta inmune adaptativa eficiente, eficaz frente al antígeno vacunal. Aquí se refleja de una manera simplificada toda esta respuesta. Ingresa el antígeno, por ejemplo, en la inyección de la vacuna, se captura por las células presentadoras de antígeno. Estas células viajan al ganglio linfático, donde van a presentar a los antígenos a las células, a los linfocitos T, y en este ganglio linfático entonces se pone en marcha todo lo que es esta respuesta inmune específica, adaptativa, que es la que va a permitir que se desencadene una protección frente a ese antígeno. De esta manera, podemos decir que son múltiples los elementos y los aspectos necesarios de conocimiento, de investigación básica, tanto, insisto, desde los aspectos tan básicos como físico-químicos, pero pasando por lo inmunológico, hasta llegar incluso a aspectos relacionados con la aplicación misma del tratamiento, la respuesta de las poblaciones. Esto no es otra cosa que lograr que las vacunas finalmente cumplan esa promesa que hemos vivido desde hace mucho tiempo, es salvar vidas. Y creo que ese es el elemento fundamental que llamaría la atención para un fortalecimiento de las ciencias básicas en la posibilidad de la transferencia del conocimiento para el desarrollo, en este caso, de las vacunas. Y por lo tanto, es necesario que desde un programa como el programa de ciencias básicas biomédicas, en los diferentes áreas de conocimiento, se trabaje de manera inspirada en esas posibles o esas potenciales aplicaciones que va a tener ese conocimiento básico. De manera de que finalmente podamos llegar a esta condición ideal, ¿sí?, de generar una muy buena protección en la población, de manera que evitemos que las personas con mayor riesgo de morir sufran las secuelas de una pandemia como la que tenemos actualmente. Entonces, con esto pretendía hacer esa introducción. Ahora quiero entonces darle la palabra a nuestras invitadas para que demos continuidad a sus respectivas presentaciones. Si no estoy mal, entonces, o me dice Paula si Paula va a hacer la presentación respectiva. Muchas gracias y quedo pues atento para que ahora hagamos la discusión. Profesor Pablo, muchas gracias. Vamos entonces a continuar con la profesora, con nuestra invitada María del Pilar Noriega. La profesora nos va a hablar un poquito ya de esas experiencias ejemplificadoras que nos ayudan también a entender esa presentación, esa traslación realmente de la básica. La profesora, permítame un segundo, por favor. La profesora María del Pilar Noriega
Es doctor en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Wisconsin-Madison, posee 2 posgrados en Química de la Universidad Técnica de Dresde de Alemania y en Instrucción del Instituto de Tecnología del Plástico de la Universidad de Stuttgart, Alemania. Ingeniera Química de la Universidad Pontificia Bolivariana y fue nombrada miembro de la Misión de Sabios en febrero de 2019 y es coordinadora del foco temático de tecnologías convergentes e industrias 4.0. Su trayectoria en investigación y docencia se desarrolló en el Instituto de Capacitación e Investigación de Plástico y del Caucho, en donde desempeñó diferentes cargos desde su inauguración en 1993. Fue su directora general de junio del 2012 a junio de 2019 y su asesora de junio de 2019 a junio de 2020. Actualmente es directora de Investigación, Desarrollo e Innovación del Consorcio Internacional con enfoque de Química Verde y Biorefinerías. Profesora. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Pablo y los colegas de la Universidad de Antioquia. Quiero mostrar con 2 ejemplos esta parte de la traslación de la ciencia básica a la ingeniería biomédica y quiero también poner por delante la excelente combinación que es la ingeniería biomédica con la ingeniería de materiales. Un poco el mensaje, aquí vemos en el lado izquierdo, cuáles son esas ciencias básicas claves para el profesional de ingeniería biomédica. Y aquí vemos la física, la química, la ingeniería, todo el tema de la computación, matemáticas. Vemos que es una formación muy STEM en el ámbito internacional. Lo clave para tener una muy buena traslación de toda esa gran cantidad de disciplinas es trabajar de manera mancomunada, interdisciplinaria con otros profesionales y tratar de entender el problema que queremos resolver, o sea, una muy buena colocación del problema. Si está bien colocado, lo podremos modelar, conceptualizar y verdaderamente crear una nueva solución. En ese proceso se crea conocimiento, se crea tecnología, las cuales se pueden documentar por sistemas de propiedad intelectual y patentes, publicaciones y llegar a productos exitosos en el mercado. Siempre muy recomendado esa visión de lo macro a lo micro, a lo detallado, para poder lograr soluciones útiles a la sociedad y en todo caso siempre generar nuevo conocimiento. Aquí tengo ejemplos de mi propio trabajo. En mis últimos 10 años, toda el área en la que me formé de polímeros fue para el sector de la salud, farmacéutica, con apoyo de ingenieros biomédicos. Y aquí está un tema patentado en los Estados Unidos, ya hoy día en otros países. Es un sistema de liberación de medicamentos de baja solubilidad. ¿En qué consistió aquí la traslación? El proceso que se trae del sector de materiales y del sector de ingeniería mecánica, como es la extrusión, se viene a implementar en el sector farmacéutico, en el sector biomédico, debido a sus ventajas, procesos continuos de alta productividad, sin la utilización de solventes. Aquí entran también polímeros de aplicación farmacéutica y en la salud, grado FDA, USP. Se trata de polímeros con base en povidona, celulosa, vinilacetatos, completamente afines a la salud y que no generan efectos secundarios en las medicaciones. Vienen luego procesos en estado sólido, como son la disminución de tamaño de partículas. Esto puede llegar hasta nivel de nanopartículas y aquí nos conectamos también con la física en este mundo nanotecnológico. De aquí pasamos al tema de las interacciones líquido-líquido o líquido-sólido, suspensiones, y entra el panorama de las geles, que ha sido tan clave en toda la medicación en los últimos años. En esta gel se trata de que no haya realmente una precipitación de un ingrediente activo en esta solución líquida o en esta solución gelatinosa, por así decirlo. De aquí llegamos a un sistema de bombeo para tener cápsulas estilo gel o poder tener también sistemas perlados. Hay muchísimas formas hoy en día para tener una medicación y llegar al fin último. Aquí tenemos en este caso
una liberación que debe cumplir con la farmacopea y con los estándares, si es inmediata, si es sostenida, si es controlada. Este proceso, por ejemplo, de investigación conjunto con empresa, en este caso vemos una compañía, que es la compañía Procaps de Colombia, llegó a ese feliz término en un equipo interdisciplinario de ingeniería, de química pura, de física, con procesos que venían de otros sectores, como el sector de materiales y de polímeros, para encontrar esta nueva solución. Aquí, ¿qué fue clave? Yo diría que la ciencia básica es supremamente importante. ¿Por qué importante? Porque todo el tiempo estuvimos confrontados con modelaciones, matemática y estadística avanzada, diseños de experimentos factoriales, muy versátiles y flexibles, gran conocimiento de la química orgánica y la bioquímica, la física, puesto que estamos hablando de las soluciones, algunas veces miscibles, a veces no, sistemas sólido-líquido, líquido-líquido, geles, todo esto implica un gran conocimiento en la física, y la inmunología, la anatomía, que esa componente la puede entregar supremamente bien el ingeniero biomédico y también el equipo médico de apoyo al proyecto. Para que esto funcione, debemos hablar de las habilidades del ingeniero. Poco se menciona esto, pero fuera de la profundidad en esta área del saber que es la ingeniería biomédica, se requiere esta transversalidad de la T, en donde necesitamos un ingeniero biomédico hábil también en el tema financiero, en el tema estadístico, en el tema de la propiedad intelectual, temas que suman a la hora del desempeño de este ingeniero. Y otro matrimonio perfecto en la ciencia son los tecnólogos con los ingenieros. El tecnólogo tiene esa parte práctica que complementa el saber del ingeniero y por lo tanto no debe haber una separación en el ámbito laboral de estas dos disciplinas. Siempre vamos a necesitar al tecnólogo o al técnico de apoyo en las distintas equipos y maquinarias que utilizamos para que sea excelente el trabajo del ingeniero. Otra área de la ingeniería biomédica es el sector de alimentos. Alimentos es salud, así que todo este tema de suplementación dietaria y alimentos funcionales está necesitando el saber de los ingenieros biomédicos. Aquí vemos una tecnología desarrollada conjunto con el grupo Nutresa aquí en Colombia, ingenieros biomédicos, en lo que son productos naturales, o sea, extractos que se llevan a la alimentación funcional y dietaria por un proceso de extrusión que proviene de sectores de la ingeniería mecánica. Aquí la bondad de ingresar nuevamente a la extrusión es esa altísima productividad sin solventes, o sea, sistemas físicos que nos permiten llegar a esta solución. Aquí vemos cómo se comporta ese suplemento dietario en saliva y también vemos cómo libera, que es parte de lo que se quiere para que el ingrediente activo tenga un efecto, por ejemplo, como mejorar el sistema inmune o una parte antiinflamatoria. Hay diferentes acciones terapéuticas. Clave en esta área biomédica y en las distintas áreas de ingeniería, las publicaciones, los conocimientos deben ser transmitidos y hacerlo, ojalá, en revistas de amplia difusión. Aquí vemos diferentes revistas. Clave esa inserción en las redes internacionales, porque es muy difícil estar trabajando de manera aislada. Es Colombia en el mundo y de aquí la importancia tanto de sistemas de patentes y publicaciones de la mano se puede lograr este impacto, o sea, esta comunidad entre industria y academia. Quizás un punto clave que se debería resaltar es el tema de las redes. Estamos con una deficiencia en general en Colombia frente a las redes internacionales. El país se ha desarticulado en las redes y quizás el llamado es a que todo ingeniero, sea su inclinación en la ciencia básica o en la aplicada, sea de industria o academia, pertenezca a una red internacional.
Los flujos de las redes nos muestran a Centroamérica y Sudamérica aislada en el factor de impacto, y en la pandemia lo hemos visto de esa manera, así que clave insertarnos con Norteamérica, con Europa y Asia en este mundo de conocimiento tan ágil en el que estamos hoy en día. Los invito a ver el trabajo publicado en el 2020 por todas las bases de datos internacionales como Web of Science, como WIPO, OMPI en patentes, y sistemas como el Compendex, en donde están llamando la atención sobre que Centroamérica y Sudamérica no está articulada en las redes de ciencia como debiera estar. Así que los invito, es interesantísima esta carrera que están abordando, la ingeniería biomédica, y un placer poder compartir esto con ustedes. Gracias. Muchas gracias, profesora, por esta introducción. Vamos a pasar con la profesora Sara Marcela Valencia Cadavid, que nos contará sobre el paso de la traslación de la ciencia básica a la clínica. La profesora Sara es doctora en estudios de ciencia y tecnología de la Universidad de Edimburgo. A nivel laboral fue asistente de investigación del foco de ciencias de la vida y la salud de la Misión Internacional de Sabios, consultora de Open Society Foundation en el área de la salud pública e innovación, coordinadora del proyecto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de CES, investigadora en el programa de estudios y control de enfermedades tropicales de la Universidad de Antioquia y visitante académica en el Centro Escocés de Medicina Regenerativa. Los dejo con la profesora Sara Marcela Valencia Cadavid. Bueno, gracias a la Universidad de Antioquia por la invitación hoy para conversar sobre este tema de traslación de áreas biomédicas. Yo quisiera empezar un poco de hablar de la experiencia en el tiempo histórica de la acumulación de conocimientos para la traslación, porque realmente la traslación del conocimiento tiene que estar pensada hacia el paciente, hacia el usuario final, hacia la persona que se va a beneficiar de ese cuerpo de conocimiento que se está realizando. Y no es un proceso que es lineal y que siempre se ha tenido. Es un proceso construido con cambios históricos, que ha tenido participación de diferentes personas, que está modulado por contextos también regulatorios, para que todo lo que el profesor Pablo y la profesora María del Pilar nos ha contado y sea una realidad, pues tiene que estar en un contexto que permita hacer esa traslación. Entonces, aquí hay algunos datos iniciales, y es que se han hecho algunas indagaciones e investigaciones de que periodos de 17 años, solo el 14% de los descubrimientos científicos que tienen una aplicación médica entran en la práctica rutinaria. El resto todavía están haciendo cola y requieren financiación o ser validados o descartados para poder entrar a atender a pacientes. Entonces el proceso no es tan sencillo como quisiéramos y requiere de esfuerzos. La mayoría de los pacientes son atendidos en los espacios ambulatorios, y debemos de centrarnos en cómo en esos espacios de prestación de servicios de salud, el médico, la enfermera, el ingeniero biomédico, el personal de laboratorio van a aprender y van a transferir ese nuevo conocimiento que se está adquiriendo, esas nuevas tecnologías, sistemas, plataformas. Hay que generar toda una infraestructura de aprendizaje y de transferencia que le permita a ellos ser usuarios y aprender a utilizar esas herramientas en pro del paciente. Y esa pandemia nos ha enseñado muchísimo sobre ese proceso de la traslación de conocimiento, desde lo que el profesor nos ilustraba del desarrollo de la vacuna, pero también todo el manejo de la enfermedad clínico, entendiendo el comportamiento del virus al interior de la persona, cómo genera procesos inflamatorios, como no solamente afecta a los pulmones, como su desarrollo y su afectación a otros tejidos del cuerpo, a los riñones, al corazón, la susceptibilidad de ciertas poblaciones. Entonces es importante tener ese foco de que al final ese conocimiento tiene unos usuarios que trascienden al laboratorio, al grupo de investigación clínica que está haciendo los desarrollos. Entonces, un poco de esta relevancia de la traslación del conocimiento es que también se ha venido tratando de estandarizar y darle un proceso. Y surge a partir del 2003
cuando en Estados Unidos se propone en marcha una hoja de ruta para mejorar cómo precisamente estas investigaciones básicas que no están siendo utilizadas o llevadas a la traslación, pues se puede favorecer y empujar, y así es como en el NHS, hace una roadmap para eso. Entonces yo quiero hacer simplemente unas definiciones conceptuales también, porque en la literatura hay diferentes formas de llamar a este proceso que normalmente se le conoce como las 3T, el proceso de traducción continua, que fue el primer término que se utilizó para los procesos de descubrimiento científicos y de llegar hasta la fase final de uso, la investigación translacional, que fue muy utilizada en los años 90, precisamente en la literatura de cáncer, para referirse a proyectos de diferentes prácticas de genética molecular, inmunología, de detección y de diagnóstico para poder ser utilizados en contextos ya clínicos. Entonces se empezó a hablar de esa investigación translacional, más como de bench to bed. Y por último, este modelo que les estaba mencionando, que fue el que se instauró. Entonces, un poco de la historia, porque me parece relevante que lo que estamos viviendo hoy de los procesos de translación del conocimiento, de la forma en la que los grupos de investigación llegan a los pacientes, ha venido evolucionando y se ha vuelto más complejo con el tiempo, y que nuestro contexto hay que entenderlo muy bien para poder lograr articular a los actores necesarios, a las instituciones, para que cada una de estas investigaciones que se están haciendo puedan tener un resultado final, no solamente en el artículo que se va a publicar, en el libro, que es muy valioso como cuerpo de conocimiento, sino que pueda ser ese artículo estudiado, integrado a las guías de práctica médica, por ejemplo, que se deben de cambiar y actualizar a la luz de la nueva evidencia. Entonces, en la literatura se hablan de 4 periodos de la medicina de la traslación. Entonces hablamos de un primer periodo que es entre 1950 y 1970, que le llaman los años dorados, y era un proceso en el cual había una relación directa entre los equipos clínicos y los equipos de laboratorio, haciendo investigación, y también los equipos de desarrollo de medicamentos. Era un ecosistema que tenía pocas barreras regulatorias, y también los actores eran muy incipientes. Pero luego pasamos al periodo de los 70 y de los 90, que es el boom de la industria farmacéutica. Unidades muy especializadas de producción de conocimiento para desarrollo de productos que cada vez se alejaban de los contextos clínicos y de los lugares en donde se estaban haciendo las evaluaciones de los pacientes. Y eso ya empieza a generar una separación del conocimiento y de la aplicación y esa translación. Si nos damos cuenta, el tiempo antes de generar los espacios de conexión, lo que nos ha mostrado es que la separación y la generación de grupos supraespecializados va generando división en la forma en la que transferimos el conocimiento. Y luego los años 90, en donde herramientas de la biología molecular y ya mayores presupuestos permiten pensar en cómo trasladar el conocimiento, pero la biología molecular ya nos va pasando de los desarrollos y diagnósticos iniciales inmediatamente a la fase clínica o hacer diagnósticos, y un poco del lado del desarrollo de productos, y como lo vamos a ver más adelante, a partir de los 90 es donde más inversión se ha dado para el desarrollo de productos, pero donde menor porcentaje de eficacia. Luego, con estos 2 periodos, el tercero y el cuarto, se sobrelapan, y las herramientas bioinformáticas permiten tener un abordaje poblacional. Esas herramientas bioinformáticas nutridas precisamente con la información genética, con la información que se tiene de proteínas, ya empieza a darnos otras respuestas que inmediatamente se pueden escalar sin pasar directamente por la parte clínica, pero que luego se va a reflejar en el paciente. Entonces, voy a hacer rápidamente una revisión de algunos modelos que se han venido dando para la translación. El primero que les comentaba era el del NHS, que era un modelo muy sencillo, que era había una ciencia básica, descubrimiento, estudios preclínicos, y se hacía ya una fase 1 o 2, que luego daba a unos estudios controlados y observacionales, muy enfocados al desarrollo de productos. Pero luego hay una propuesta de reinterpretar y de expandir esta última fase de antes de llegar a la fase clínica, es decir, no, vamos a hacer otros estudios previos, vamos a trasladar al paciente y luego vamos a enfocarnos en la transferencia hacia la práctica clínica y cómo podemos cambiar con este nuevo producto, con nuestro desarrollo, el médico que está al final. Y aquí muchas de las acciones que se están realizando, por ejemplo, con COVID, deben de llegar a esta última parte, como el médico, la enfermera, utilizan
este conocimiento para la atención del paciente. Luego se proponen otros modelos que son también lineales, en donde lo que cambia es el enfoque precisamente en el modelo final, en donde ya nos vamos saltando algunos de los pasos y venimos a implementar algunas acciones, como se ve, en esta última cuadro de la izquierda, que es el impacto en la salud pública. Por último, tenemos otro modelo que lo que nos está mostrando es que podemos tener procesos circulares en donde la investigación básica puede ser rápidamente trasladada a investigación orientada al paciente, pero también la investigación clínica práctica puede ser insumo para seguir desarrollando investigación básica y que no hay que pasar por investigaciones de tipo fase 1, fase 2 para llegar a la investigación clínica que puede tener un impacto directo. Entonces, aquí hay varios modelos. ¿Y por qué me enfoco en los modelos? Porque los modelos precisamente van a permitirles a los hacedores de política pública entender qué parte del proceso requiere apoyo y también instituciones como la misma Universidad de Antioquia direccionar sus esfuerzos para ver cómo están cada uno de esos cuerpos de conocimiento y apoyarlos, ya sea con el incentivo de personal, con el desarrollo de capacidades y herramientas, con financiación que esté direccionada a avanzar desarrollos de productos, de softwares, de servicios también, pero generar marcos regulatorios, como les mencionaba antes, el hecho que a partir de los 70 tuviéramos un boom de la industria farmacéutica y hubiera un supracontrol sobre el proceso de desarrollo también va separando la translación y la hace cada vez más difícil. Y para finalizar, yo lo que quería también era mostrarles cómo los modelos que les presenté, sobre todo uno de los modelos que fue desarrollado para el Reino Unido, va orientando la forma en la que ellos hacen sus convocatorias públicas de financiación. Y en el lado derecho es un ejemplo de cómo ha ido progresando la financiación en el Reino Unido durante varios años y cómo ellos se han centrado en las ciencias básicas y en los estudios de causa de la enfermedad como su pilar para todo el desarrollo de conocimiento en salud. Ellos sacan convocatorias que tienen dos variables y es, uno, en qué área de desarrollo, como lo ven acá, su investigación tiene una incidencia, y dos, una clasificación por enfermedad. Entonces, si alguien quiere investigar sobre enfermedades cardíacas, debe enfatizar si es ciencia básica, la causa de la enfermedad, y eso les permite a ellos ir proyectando qué áreas se van a ir financiando o cómo pueden hacer la distribución de los recursos con un amplio énfasis en causa de la enfermedad. Y en el lado izquierdo es una revisión que se hizo de los recursos del Fondo de Investigación de Salud, que es el FIS de MinCiencias, en la ciudad de Bogotá durante los últimos años. Es una convocatoria nacional, lo que hicimos fue revisar, porque fue del interés pues, de la Secretaría Distrital de Salud hacer este análisis, y vemos que si bien se viene apoyando bastante todo el proceso de ciencias básicas biomédicas y estudios de causa de la enfermedad, todavía hay algunos vacíos que se podrían suplir y podría apoyarse un poco más el desarrollo de tratamientos o detección de diagnósticos, etcétera. Pero más allá de hacer pues, o una crítica, es mirar cómo precisamente entender la evolución del conocimiento y cómo se puede proyectar a mejorar servicios de salud, a estrategias de control de la enfermedad, desde la política pública y desde los organismos que financian se puede también direccionar ese ecosistema que les mencioné. Eso sería todo de mi parte por ahora. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Seguiremos conversando. Muchas gracias, profesora. Vamos entonces a continuar o terminar esta primera parte de la que nos mencionó el profesor Pablo al iniciar, como esta etapa introductoria con la profesora Cristina López González, que nos hablará sobre la importancia de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología. La profesora López es doctora en Ingeniería Industrial y Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia, docente de la Maestría de Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado como docente de la Universidad de Antioquia, investigadora del Centro de Investigación de Comportamiento Organizacional, docente de la Universidad San Buenaventura, coordinadora de proyectos del Parque Explora, profesional de proyectos de investigación del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico Colombiano, profesor especializado en extensión universitaria del Programa Gestión Tecnológica de la Universidad Nacional de Colombia y en el área administrativa y de mercadeo del Centro Colombo Americano. Los dejo con la profesora Cristina López.
Buenas tardes para todos, buenas tardes Paula, gracias por tu presentación. Y me voy a salir un poco del tema que veníamos hablando concretamente de las ciencias biomédicas y del área de la salud. Y la propuesta que les tengo es que nos cuestionemos por qué, y empatando con lo que decía justo la profesora Sara hace unos minutos, por qué es tan importante la destinación del recurso. Y para que los hacedores de políticas públicas tengan mejor certeza sobre cómo se debe destinar el recurso. Y para lograr eso de una manera eficiente, desde hace mucho rato existen planteamientos teóricos desde la economía para la creación de sistemas nacionales de ciencia y tecnología. Creo que muchos estamos familiarizados con el término, pero para aquellos que no, yo quiero hacer aquí como una corta reseña, y es lo siguiente: los sistemas nacionales de ciencia y tecnología de una manera, digamos, muy coloquial, son un conjunto de actores público-privados donde se involucra la industria, la academia, el Estado, centros de investigación y desarrollo tecnológico, la universidad especialmente, para lograr articular todo el desarrollo científico-tecnológico en las regiones, concretamente en los países cuando hablamos de sistemas nacionales. Pero cuando empezamos a mirar nuestras realidades latinoamericanas, nos damos cuenta que esos sistemas a veces no funcionan como quisiéramos, no funcionan como esperaríamos. Y he tomado este referente. Cuando vamos y miramos los objetivos de desarrollo sostenible, nos encontramos con dos que desde mi formación y desde mi quehacer trabajando con industria y ahora en una escuela de economía, los encuentro bastante idóneos para entender mejor la necesidad. Uno tiene que ver con todo lo que es necesario para el desarrollo de las infraestructuras. ¿Y en dónde concretamente desarrollar esas infraestructuras? Aquí lo he señalado, en las grandes ciudades. ¿Pero por qué estos dos? Traigo estas cifras del Programa de Naciones Unidas. Según las mismas Naciones Unidas, 4.5 millones de personas, es decir, más del 50% de la población mundial, se estima que para el 2050 va a vivir en ciudades, en urbes. Para los programas de hábitat de Naciones Unidas se entiende urbe como poblaciones con más de 300.000 habitantes, pero sabemos que aun cuando tengan un poco menos, también siguen siendo poblaciones muy representativas. Pero hay un dato que lo deja aún un poco más, o que es un poco más escalofriante, y es, de esos 4.5 millones, de esos 4.5 mil millones de personas, el 90% está en países en vía de desarrollo. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A que esas personas habitan en ciudades que no gozan de una buena infraestructura. Aquí, según las estadísticas del hábitat de las Naciones Unidas, hay una altísima concentración de este tipo de ciudades en nuestra América Latina, obviamente en Asia, algunas megaciudades africanas, y el fenómeno va a crecer cada vez más en regiones como las nuestras. Se proyecta que para el 2035 va a haber casi 500 ciudades nuevas, 500 urbes nuevas, y todas estas, toda la atención que van a requerir estas ciudades, toda esta nueva población que va a ir de lo rural al urbano, va a necesitar de la infraestructura que se ofrece en las nuevas ciudades. Entonces, ¿qué se necesitan? Recolección de basuras, empleo, conectividad, energía eléctrica, espacios para el ocio, entretenimiento, transporte público, vivienda, agua potable, servicios educativos, servicios de salud. Entonces la pregunta del millón es cómo nuestros países van a afrontar este fenómeno, y especialmente cuando en este momento ya lo sabemos, y lo mencionaba muy claramente la profesora María del Pilar, con todos los fenómenos de la industria 4.0 y todo el auge de la automatización de procesos, las estadísticas de desempleo están creciendo de manera exponencial.
Lo vemos ya en países como los Estados Unidos, donde una de las principales causas del desempleo es la automatización, y ese fenómeno cada vez viene bajando hacia nuestras regiones. Entonces, ¿cómo se va a atender a esta población? ¿O qué están haciendo países como Colombia para atender este fenómeno? Cuando uno mira esto, yo creo que ustedes, vuelvo y les digo, aunque son del área de la salud, sé que están familiarizados con este término, que lo escuchamos con mucha frecuencia, es la dichosa balanza comercial. ¿A qué hace referencia esa balanza comercial? Es qué exportamos y qué importamos. Yo quiero que miren aquí en la pantalla de una manera muy atenta, y es, cuando vemos las exportaciones, estas son cifras 2020-2019, y vemos en la tabla, en esta columna donde está el 2020 dice total, son las cifras en millones de dólares. Vemos 2.237 mil millones de dólares. ¿Qué significa esa cifra? Esas fueron las exportaciones que tuvo el país para el año. Pero cuando vamos y miramos aquí, quiero que miren aquí donde tengo señalada la flecha naranja, lo que encontramos es que la mayoría de esas exportaciones corresponden a la industria extractiva, es decir, carbón, petróleo, minería en general. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Ok, prácticamente la mitad de lo que exporto proviene de la industria extractiva. Entonces miremos a ver qué es lo que yo estoy importando, porque lo manufacturado corresponde solo a un 20%. Entonces vamos a mirar qué es lo que estoy importando. Cuando vengo y miro qué importo, resulta que mi gran importación es productos manufacturados. El 74% de mis importaciones son productos manufacturados. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy importando propiedad intelectual porque estoy importando bienes y servicios que lo que tienen es un proceso de transformación que no se hizo en el país. Los bienes llegan transformados al país. Y cuando vuelvo a mirar esa balanza comercial, ese cifra en dólares, en miles de millones de dólares, en mi balanza comercial, ¿con qué me voy a encontrar? Que la cifra es superior. Me voy a devolver nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Una balanza así. Es más lo que importo que lo que exporto. Y no solo la cifra es desigual, bastante desigual, sino que además la propiedad intelectual que tienen esos bienes que estoy importando aquí, ese 74% por el que estoy pagando por esos productos manufacturados, tienen una propiedad intelectual que está dejando un dinero y un know-how y un conocimiento y una experticia en otro lugar del mundo que no es el país. En otras palabras, para hablarlo de una manera bien sencilla, yo me estoy volviendo un arrendatario. Yo estoy pagando por una pobreza que es cara, porque soy un país que tiene menor ingreso, pero que me toca comprar la propiedad intelectual en otra parte. Y obviamente ahí entra todo el tema de los medicamentos, lo que tiene que ver los equipos médicos, todo lo que tiene que ver con el área de ustedes y muchos otros sectores de la industria. Tengo una balanza absolutamente desigual. Entonces la pregunta del millón, bueno, ¿y qué se debe hacer? Resulta que el fenómeno se estudió una vez pasa la Segunda Guerra Mundial y Europa y los Estados Unidos, digamos que salen avante nuevamente con sus economías, se estudia el fenómeno de, bueno, ¿y cómo vamos a articular todos los desarrollos científico-tecnológicos con el papel que debe cumplir el Estado para generar crecimiento y desarrollo económico? Y aparecen una cantidad de teóricos, pero hay unos que son muy representativos, que son Christopher Freeman y Lumbal, que lo que nos proponían era lo siguiente. Uno era, ¿cuál debería ser la principal tarea por la que se le debería jugar un país en vía de desarrollo? Y muchos la tomaron en serio, Sur Corea, Irlanda, y lo que dijeron era
fórmula para que los países en vía de desarrollo logren mejorar sus economías estaría en mejorar procesos de aprendizaje. Después, lo que nos dicen es, ¿y qué tal si además le apuestan al cambio tecnológico? Y ahí recojo parte de la exposición que hacía la profesora María del Pilar, y era ese matrimonio ideal que tiene que existir entre la incorporación del conocimiento científico con las tecnologías, la ingeniería con las tecnologías. O sea, incorporar el qué hacer, la forma como se trabaja, pero con la incorporación de conocimiento científico. Y dicen, bueno, y para esto lo que hay que hacer es articular los sistemas nacionales de ciencia y tecnología que creen desarrollo territorial, y recordemos que todo este planteamiento lo que buscaba era generar bienestar social, que se mejoraran las condiciones de vida de las personas. Entonces uno dice, bueno, si ya sabemos cuál podría ser una posible solución, ¿qué hicimos en el país? Ok, se ha trasegado muchísimo, pero hoy tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, y cuando uno mira cuáles son los mandatos o los propósitos que debe cumplir el ministerio, tienen que ver con hacer la política pública, formular las políticas públicas alrededor de la ciencia y la tecnología, establecer todas las estrategias de avance, garantizar el desarrollo científico-tecnológico, velar por que ese sistema funcione. Entonces uno lo que piensa es, bueno, voy a decirlo como entre comillas, esta receta existe hace un buen rato, entonces ¿por qué no funciona? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no deja que esto que ha dado resultado en otros países, y que es una práctica que ya está aprobada, y es cuando se hace mayor inversión en ciencia, tecnología, cuando las entidades trabajan de manera articulada, sí se genera crecimiento económico y sí se genera bienestar social? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está la respuesta? Y la respuesta es muy sencilla. Colombia nunca se la ha jugado por tener una inversión seria en fortalecer su Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Según cifras de la misma OECD, Colombia invierte solo el 0.29 del Producto Interno Bruto en actividades científico-tecnológicas, en I+D. Estamos prácticamente, es una décima parte, un décimo de lo que porcentual de lo que invierten otros países miembros de la OCDE, y teniendo en cuenta que los países miembros de la OCDE tienen un PIB muy superior al colombiano. Entonces, porcentualmente es un décimo, pero si lo miráramos en millones de dólares, estamos en una cifra que es muy, muy cuestionable, y además por debajo del promedio latinoamericano. Entonces, la reflexión que quería dejar con esta corta intervención es todo esto de lo que nos hablaron el profesor Pablo, los desarrollos que sí se hacen en el país y que se pueden seguir haciendo, como lo decía la profesora María del Pilar, que son realidades, se tienen que potencializar en el país, pero para eso hay un cuello de botella, y es la baja inversión. Esa era como la reflexión que quería traer para el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Vamos entonces ahora a esta parte, a la segunda parte de este encuentro. Profesor Pablo Patiño, lo dejo a usted ya con sus preguntas para nuestras invitadas y con la moderación de esta parte final de este encuentro. Bueno, muchas gracias, Paula, de nuevo. Tengo algunas preguntas, como había mencionado. De todas maneras, le pido a Paula que si hay preguntas de los participantes del público, por favor, no me las o las podemos hacer pues aquí a viva voz. Una primera pregunta que quiero hacer para las tres invitadas. Les pediría pues que una respuesta rápida para que tengamos tiempo de una discusión amplia. La primera entonces sería, desde cada uno de los ámbitos en los que ustedes se están desempeñando, como vimos, son bastante diversos, y creo que eso es una de las riquezas de este encuentro,
¿Cuál considera que es la importancia de las ciencias básicas biomédicas para la sociedad? No solo en lo local, sino también en lo global. O sea, ¿qué tan relevantes son esas ciencias básicas biomédicas en este momento? Empecemos con María del Pilar. Y Pablo, bueno, yo creo que la ciencia básica es la que verdaderamente es el motor de conocimiento, el motor de descubrimientos, y la tenemos que poder ejercer con la mayor amplitud posible, sin ningún tipo de sesgo, de priorización de áreas o de catalogar ciencia básica para el país emergente o país desarrollado. La ciencia básica es única, es global, así que tener esa libertad de fuero investigativo que lo da la universidad, es la Universitas, es muy importante. Y si queremos tener aplicaciones novedosas, innovadoras y que impacten nuestro mercado doméstico e internacional, debemos estar muy fundamentados. O sea que no podemos hablar de una aplicación de ingeniería con toda la profundidad si no se ha explorado muy bien toda la parte básica, dónde está la matemática, dónde está el modelo, la parte química, física, cuáles son los efectos de ese desarrollo, sea un producto o un proceso o una materia prima. Así que para mí la mayor inversión que puede hacer un país es en su ciencia básica, ¿no? Gracias, María del Pilar. Sara, ¿qué nos dice? Sí, bueno, yo en este momento me encuentro en la Secretaría Distrital de Salud y, por ejemplo, voy a poner un caso muy puntual y es una investigación que se está haciendo para el desarrollo de una prueba para detección de sífilis congénita, una prueba rápida para utilizarla en el sistema y optimizarla. Ahorita María del Pilar está hablando de los materiales y de la disminución de tiempo, ¿cierto? Cuando tú puedes tener esta investigación que es de detección, que incluye ciencia básica, y la puedes introducir en la clínica, puedes primero prevenir el nacimiento de un niño con sífilis congénita de manera rápida. En segundo lugar, puedes disminuir costos en el sistema de salud porque la atención preventiva que puedes hacer en la madre gestante es muchísimo menos costosa que el tratamiento de un niño que ya nace con la enfermedad y todo el tratamiento y terapia que tienes que hacer después. Y también pues es en la calidad de vida de la persona que con una intervención temprana pues vas a tener una mejor proyección tanto para la madre como para el padre. Entonces tiene repercusiones directas en lo que tiene que ver con el sistema de salud, aseguramiento, costos y pues en última lo más importante, la vida de la persona. Bueno, gracias, Sara. Ahora, Cristina, ¿qué nos dice? Pablo, desde una posición más desde la economía, yo te diría que vuelve y juega. Si pretender hacer investigación aplicada sin tener una ciencia básica sólida, solo te baja un escalón porque vas a seguir siendo arrendatario, vas a tener que pagar por esos desarrollos previos. Entonces no vas a generar esa masa crítica de formación, de nuevo conocimiento en el país. Y hablándolo ya desde un punto de vista, no sé, no quiero que suene feo, pero como un poco más mercantilista, es carecer de desarrollos científicos significativos en una región, baja la calidad de la remuneración que reciben las personas porque no cuentas con mucha experticia, por tanto baja el nivel de vida de la población, encarece el acceso a, llámese en este caso medicamentos, procedimientos, alimentos, como lo mostraba ahora en la balanza comercial, y ya hablando concretamente de lo que tiene que ver con ciencias biomédicas, hay un punto que es fundamental y es, primero, por el acceso a la salud, bienestar social, y dos, poder contar con un sistema de salud que tiene acceso a buenos desarrollos tecnológicos, también baja costos de inversión posteriores al sistema de salud. Entonces, viéndolo desde un punto de vista más económico, definitivamente es una apuesta de país que se debería hacer. Gracias. Quiero hacer un resumen porque me permito complementarlo o integrar las tres palabras creo que ustedes han mencionado. Autonomía, que decía María del Pilar, o sea, la universidad como no la universidad solamente o la investigación autónoma en las ciencias básicas es fundamental. El segundo elemento que plantea Sara es ese enfoque
en la comunidad, en los pacientes. O sea, hay que inspirar ese conocimiento básico, fundamental para pensar en la aplicación. Pero lo tercero que nos plantea Cristina es, bueno, eso finalmente va a tener un impacto en el bienestar y en la riqueza de una sociedad. Entonces, este sería pues un llamado que yo haría pues a todos los de esta comunidad de las ciencias básicas para que lo miremos desde las diferentes perspectivas. Creo que es una riqueza enorme poder complementarlo de esta manera. Una segunda pregunta que quiero plantearles es cómo lograr que haya una proyección adecuada de las ciencias básicas biomédicas en el camino a la transferencia del conocimiento. O sea, cómo lograr que de verdad esas ciencias básicas sí estén articuladas con los procesos de transferencia y no se vean como algo más allá solamente o pensado únicamente en unos intereses grupales o personales. O sea, una buena articulación, ¿cómo se lograría? María del Pilar. Bueno, esa pregunta me encanta, Pablo, y quería mostrar una diapositiva que nos ayudaría a ilustrar lo que nos está pasando en Centroamérica y Suramérica. Un segundo vuelvo y la intento proyectar nuevamente. Bueno, esta diapositiva muestra el tráfico de conocimiento en el mundo, precisamente para poder llegar a descubrimientos y llegar a innovaciones, nuevos productos, procesos y todo. Vemos que Centroamérica y Suramérica están un poco desarticulados en ese panorama, así que si queremos hablar de poder recuperar tiempo en Colombia y en Sudamérica, nos toca insertarnos rápidamente en estos esquemas globales, trabajar de manera interdisciplinaria y como vemos acá en la gráfica, está actualizada hasta 2020 porque lo sacó no solo las bases de datos de patentes, sino que aquí está también Web of Science, Compendex, Science Direct, o sea, la literatura gris. Está muy conectado a Norteamérica y Europa y luego Asia. Pero si ven el caso nuestro, Centroamérica, Suramérica, realmente muy aislados. Hay un puntico sobre Colombia que muestra esperanza. Sí hay un hervor en ciencia básica, pero no estamos articulados. Así que para mí el gran llamado, ya sea de manera individual, como sociedad, como facultades, empresas, o un tema de política de Estado, nos tenemos que insertar rápidamente. De lo contrario, vamos a estar en dificultades, vamos a estar en un mundo de seguidores, de followers, y no tanto en un mundo de generadores, de thinkers, y que podamos verdaderamente hacer esta transferencia que le urge al país y al continente en donde estamos. Por una cosa que tiene que ver con las inversiones de investigación, hemos descendido 10 puestos en los rankings globales en los últimos 10 años. En este momento Colombia está en el puesto 68, pero veamos esto como una oportunidad, o sea que para mañana es tarde cómo insertarnos en esto. Así que, bueno, yo tengo la embajada científica del DAD de Alemania. Con mucho gusto, si los que nos escuchan se quieren insertar en estas grandes redes, podemos ayudar porque realmente es la mayor urgencia en este momento de un país como Colombia. Gracias, María. Sara, ¿qué nos dice entonces de esa integración? Nuestra transferencia de conocimiento pues requiere muchísimas cosas. O sea, para empezar, pues María del Pilar hablaba del reto de conectarnos a las redes globales, pero también el sistema debe proporcionar unos tiempos más eficientes. O sea, todo lo que tiene que ser con comités de éticas, con actividades interinstitucionales, pues tienen que agilizarse y tenemos que partir pues desde la minucia de la actividad diaria, de la investigación, que sea rápida y eficiente, porque si no, María, pues nos van a dejar por fuera de esas redes globales. O sea,
rápidamente, mientras un proyecto se demora en Colombia 4 meses para empezar, en otra parte del mundo se demora 2, 3 semanas. Entonces eso es lo primero en los tiempos, ¿cierto? Para poder hacer inclusive la misma ciencia básica. Ya luego para la transferencia del conocimiento es mucho acompañamiento institucional, que la institución tenga una visión clara también de qué se hace, cuáles son los productos y hacia dónde los tiene que hacer, porque también los investigadores muchas veces están solos y es en su proyecto de pasito a pasito con financiación poquita de 50, 100, 20 millones de pesos y así hacen su carrera. También eso los lleva a pensar es en un corto plazo, con todo respeto. No es que ellos estén mal, lo que pasa es que el sistema también te hace a que te adaptes a unas condiciones para poder presentarte a esas fuentes y a esa oferta de recursos. Entonces es un proceso simbiótico de adaptación frente a cómo están las dinámicas. Entonces un poco ese acompañamiento y pensar un poco más en grande también desde las instituciones para que los investigadores también puedan atreverse a hacer más grandes sus investigaciones, que seguro sueñan con transformar todas las prácticas en sus áreas de conocimiento. Lo otro es que tiene que haber un pensamiento multidisciplinario y sistémico, porque como nos lo han mostrado varias de las presentaciones, hay que entender los diferentes puntos de vista, hay que salir de las barreras y del confort de una disciplina para poder tener otros diálogos y poder abarcar y hacer esa transferencia. Y esa transferencia implica desde un conocimiento también económico, de gestión de proyectos, que también te ayudan a entender el marco legal, regulatorio, que es uno de los grandes retos que se necesita. Y lo último sería esa direccionalidad, o sea, una intención. ¿Para qué estamos haciendo esta investigación? Además de por qué me gusta producir conocimiento, y decir, ¿para qué estoy haciendo investigación? Para producir conocimiento, es ese conocimiento que trascendencia puede llegar a tener. Yo en eso sí insisto, el conocimiento debe tener un propósito en la sociedad, también de retribución propia, de responder preguntas de investigación, pero para lograr esa transferencia debe estar muy enfocado en ese ciudadano y en esa persona, o entender esas dinámicas que las ciencias básicas biomédicas nos ayudan desde lo que ellos pueden aportar. Entonces son como mi reflexión, profe, rápidamente. Gracias, Sara. Bueno, y Cristina. Pablo, para complementar rápidamente, hay dos aspectos que yo creo que son fundamentales. Uno tiene que ver con la inserción en redes de investigación internacional, como muy bien lo decía la profesora María del Pilar, porque cuando eres invisible, pues desarrollos no se van a conocer. Pero hay otro aspecto y es el que tiene que ver, pienso, con el trabajo con industria. Vi las cifras que mostraba Sara ahora y decía que el 14% de los desarrollos solo se lograban materializar y llegaban, se volvían una investigación para un procedimiento y demás. Pero con unas cifras que tuve de la universidad, no solo para salud, sino en general, se habla de que alrededor de un 90 o 95% de los desarrollos que se hacen en nuestras universidades nunca llegan a un socio industrial. Nunca se hace una prueba en industria, nunca llega a un escalamiento piloto o a una prueba para un escalado industrial. Eso no está pasando. Y lo poco que pasa, voy a decir algo que suena como un poco muy de mercadeo, pero lo poco que pasa hay que contarlo. Y hay que contarlo, pero no solo al mundo científico, porque cuando el conocimiento se lleva solo a los pares, a la publicación científica, ellos lo van a entender muy bien y puedo hacer la red con ese par internacional, pero también toca y le toca un trabajo muy duro a nuestra academia en Colombia y a nuestros centros de investigación, toca convencer al empresario de que yo también le puedo transferir unos desarrollos que se hicieron en la universidad y que pueden ser beneficiosos para su industria. Y hay otro punto que me encanta que tocó Sara, toca convencer al ciudadano también. Y ahí creo que la gente que trabaja en ciencia tiene un trabajo tan grande y creo que me gustaría, si hay espacio ahora para hablar de eso un poco, y es la necesidad de que los científicos comprendan un poco más y se formen en los temas que tienen que ver con todo lo que es la propiedad intelectual, la negociación, la contratación, la difusión, la divulgación. Y no quiero que lo sientan como una carga, como que yo soy un científico y ahora también me toca aprender de administración y gestión. No es eso, sino que es entender, porque esa es la forma de llegar al ciudadano. Yo creo que para el área de la salud debe ser muy desalentador y muy triste ver que hay millones de personas en el mundo que no se quieren vacunar. Entonces uno dice, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Entonces, a ese ciudadano no lo han convencido de que se tiene que vacunar. ¿Qué pasó? Entonces, creo que ahí, para lograr una transferencia exitosa, fundamental lo que decía la profe María del Pilar, hacerse visible en el mundo de la ciencia, en el mundo donde los latinos somos muy opacos, pero también con el sector industrial y con el ciudadano. Bueno, gracias, Cristina. Voy a hacerle una pregunta a Sara y a María del Pilar, más enfocada como en la experiencia que están o que han tenido recientemente o que están viviendo, y es cómo se vive en Colombia y específicamente en sus ámbitos de actuación esa transferencia de investigación desde las ciencias básicas al desarrollo de tecnologías, de procesos de innovación para dar respuesta a los problemas de salud, como nos lo mencionaban tanto Sara como María del Pilar. Empecemos con Sara. Bueno, yo aquí me debo de salir un poco desde el papel de la Secretaría, sino como a referir en otras investigaciones que en algún momento hice, precisamente de mapear desarrollos en Colombia exitosos. Y cuando tú me dices de cómo se vive esa transferencia, yo tengo que empezar que se vive desde la persona, porque tiene que ser un convencido de que su desarrollo y de que su investigación, que debo de decir que varios de los proyectos que estudié de desarrollo de medicamentos y de fitomedicamentos empezaron con investigaciones básicas biomédicas y que a partir, por ejemplo, de estudios en virología se empezaron a evaluar, por ejemplo, extractos que llevaron al escalamiento productivo posterior. Entonces, primero es un convencimiento de que se puede hacer. ¿Cómo se vive? Se vive de manera lenta, es un proceso duro, difícil. Aquí hay algo que quería mencionar precisamente de ese convencer al ciudadano, y es que las personas que logran esa transferencia son personas que tienen una visión amplia de diferentes disciplinas y que se preparan para convencer a los otros del potencial de su desarrollo. Y conocen el ecosistema, se mueven en el ecosistema, trabajan y son conectores de ideas, son personas que logran articular procesos, no solamente se quedan trabajan en equipo, son capaces de convencer y articular a otros. Entonces, se vive en diferentes fases, profe. O sea, tú lo puedes vivir desde el área del laboratorio solamente, en tu disciplina y en tu espacio, pero lo puedes vivir también como un jugador de equipo y de un ecosistema, y lo puedes dinamizar. Y se vive dentro de un contexto regulatorio que es complejo, en donde la experiencia que tú y yo vivimos en la misión de Sabios nos enseñó que hay que aprender de la regulación colombiana. La regulación puede ser compleja, pero no solamente podemos quedarnos en quejarnos en que la regulación es compleja, hay que estudiarla para poder enfrentarse a ese proceso, prepararse con todo para hacer una buena aplicación, tanto desde el Comité de Ética hasta sometimientos de investigaciones observacionales al INVIMA, porque hay que prepararse con eso. O sea, no podemos quedarnos solamente que es difícil, hay que estudiar. Entonces, entre la complejidad, estudio, preparación, una amplitud de mente para poder enfrentar el sistema. Ese sería también parte de mi mensaje. Gracias, Sara. María del Pilar, ¿cómo vives tú entonces esa transferencia? Bueno, yo lo que veo ahora que estoy en el sector privado, Pablo, y que es un sector privado internacional, ¿no? Hay varios países involucrados, como Inglaterra, Alemania, Japón, Australia. Es que los tiempos son muy rápidos, así que una investigación que es embrionaria, tomada de sistemas universitarios, en un ámbito privado se escala en menos de un año y ya se mira la planta para producción de muchísimas toneladas, 120.000 toneladas anuales al año siguiente. Entonces yo veo que con el tema tiempos tenemos una gran dificultad, tanto en academia como industria como Colombia. Creo que por eso el mensaje de la inserción internacional para acelerar tiempos y movimientos en los temas de investigación, porque las capacidades, ahora que trabajo con investigadores de Europa y de Asia, las capacidades del colombiano son fantásticas, pero nos toca insertarnos, cómo trabajar conjuntamente para poder formar parte de estos
grandes desafíos internacionales. Gracias, María. Ahora, Cristina, y aprovechando tu inquietud, te quiero hacer una pregunta específica pues, relacionada con eso que planteabas. ¿Por qué es importante la formación en el componente de gestión de ciencia, tecnología e innovación para una persona que se está formando como científico en las ciencias básicas biomédicas? Gracias, Pablo. El problema básicamente es que quien se forma en ciencias, a veces cuando tiene que enfrentarse a decir, ok, mi desarrollo tiene estas aplicaciones, se le vuelve un proceso angustiante, porque entonces empiezan las preguntas, ok, ¿y eso cuánto cuesta? ¿Y eso qué aplicaciones tiene? ¿Y qué riesgos puede tener para el usuario? Y el científico no sabe. Entonces lo que ha pasado es que le entregan, no, eso lo hace el abogado, eso lo hace el abogado de la universidad, no, pues que el abogado no sabe el efecto secundario de un medicamento, el abogado no sabe el riesgo para la salud, él no sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el científico tiene que acompañar ese proceso, no es para que lo haga, es para que lo acompañe, para que esté enterado. Así como le pedimos a la gente que hace, por ejemplo, periodismo científico, y decirle, bueno, empápese un poquito antes de salir a dar la noticia, asimismo el científico se tiene que empapar un poquito de cómo es el proceso de gestión de ciencia, cómo se accede al recurso, cómo se protege, cómo se negocia, cómo se formula un proyecto. Muchas veces en los proyectos tenemos, ok, el investigador principal debe ser la persona con el mayor reconocimiento científico y sobre ese investigador principal recae la administración y la gestión del proyecto. Entonces la gente lo que hace es que entra en una angustia. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero es que ellos entiendan cómo es el proceso? Nosotros desde la universidad, pues aprovecho para contarles, tenemos una maestría en gestión de ciencia, tecnología e innovación. Y en esa maestría son admitidas muchas personas con muchas profesiones. Y hemos tenido médicos, por ejemplo, y tenemos una experiencia que ha sido muy exitosa. Es el director del Instituto Distrital de Salud, el profesor Bernardo Camacho. Él es un egresado de nuestra maestría y para nosotros era fantástico verlo hablar a él de cómo habían aplicado a dineros de regalías y cómo habían presentado el proyecto y cómo habían hecho la negociación. Y él es un médico, él es un científico, pero hablaba con propiedad de cómo había sido el proceso. Obviamente muchas cosas no las hizo él tiene personal que le apoya, un abogado y demás, pero él entendía perfectamente cómo había sido el proceso. Entonces, esa es la invitación que yo les quiero hacer y por eso agradezco que me hayan invitado a este espacio, porque quienes se están formando en ciencias es necesario que comprendan cómo sus resultados pueden bajar, como lo decía ahora, a un ciudadano de a pie. Ustedes son los que conocen los riesgos, son los que saben las bondades que puede tener un desarrollo para que lleguen a una persona o a un hacedor de políticas públicas que pueda decir, eso hay que ponerlo al servicio de la gente. Eso debe ser gratuito, eso debe ser subsidiado, eso debe ser prohibido. Eso lo sabe un científico, eso no lo sabe ni un economista, ni un administrador, ni un abogado. Eso lo sabe quien hizo el desarrollo. Pero por eso la invitación es, no se angustien y no se sientan que el tema de la gestión de ciencia es ajeno a ustedes. También invito a que quienes se están formando como en las áreas de ciencias básicas se involucren con estos temas. Y ahí también el llamado es para la universidad, porque estas asignaturas que tienen que ver con desarrollo científico-tecnológico, esta pequeña presentación que yo les hice, mire, ves que en Colombia hay un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, están estas entidades y esto se hace para el cambio económico, hay una balanza comercial, importamos mucha propiedad intelectual. Hay mucha gente que es científica que no sabe eso o no sabe cuán escandalosas son esas cifras. Entonces, esa es la invitación que les hago. Gracias, Cristina. Paula, te pregunto si hay algunas preguntas de los participantes o podemos seguir acá conversando entre nosotros. Profesor, hasta ahora no vemos preguntas en el chat. Les recuerdo a los participantes que pueden escribir sus preguntas en el chat de Facebook, que nosotros se las haremos llegar a nuestros invitados, pero pueden seguir en este momento durante la conversación. Bueno, entonces tengo una pregunta nuevamente para las tres. Es, ¿cómo avanzar en nuestro país hacia la convergencia tecnológica en las ciencias biomédicas? Esto
el énfasis, y creo que también se ha discutido, es la necesidad de un trabajo inter o transdisciplinar. Muchas veces las ciencias básicas las vemos fundamentalmente desde un enfoque muy disciplinar, y lo digo también por la experiencia que hemos tenido los que trabajamos en inmunología o los que trabajan en virología, en genética. Muchas veces no nos preocupamos por una articulación incluso con otras áreas de las ciencias básicas biomédicas. Entonces, ¿qué hacer para que de verdad podamos lograr esa convergencia tecnológica, digamos, un conocimiento híbrido? ¿Qué se requiere para que nuestros científicos tengan una aproximación entonces distinta? Empecemos con Cristina. Pablo, yo creo que una buena manera de iniciar sería desde los mismos procesos de formación. Que la gente cuando está en la universidad, en los mismos procesos de formación, le quitemos como ese sesgo que tienen con sus áreas. Y es más, lo hablaría no solamente porque no soy del área de ciencias biomédicas, no solamente para este conversatorio, sino en general. Es increíble ver la manera como empezamos a aislar las profesiones. Entonces, claro, cuando la gente sale al ámbito profesional o en la investigación, no tienen dentro de su radar o dentro de su panorama que pueden trabajar conjuntamente con el otro. A mí me encanta, por ejemplo, lo que hace el Instituto del Plástico, porque nosotros hemos hecho allá visitas con los estudiantes de la maestría y es cuando la gente ve, ok, ellos investigan en plástico, pero hacen investigaciones con una empresa que hace medicamentos y que empiecen a ver esa transdisciplinariedad entre áreas de ingenierías, con ciencias de la salud o con farmacia. Entonces, pero creo que es desde la formación, esa sería una, y obviamente creo que otro mecanismo que se podría usar es que la financiación para la investigación también incentive que los grupos y las instituciones trabajen de manera conjunta. Creo que en los términos de referencia de muchos mecanismos que hay para financiar, eso también podría jugar como un estímulo ahí. Gracias, Cristina. María del Pilar, ¿qué nos dices entonces? ¿Cómo lograr esa convergencia? Bueno, en este momento hay un escenario afortunado con el tema de la pandemia y que estamos en la virtualidad. Hay un gran número de laboratorios virtuales en el ámbito global en donde las personas se pueden inscribir, subir su perfil y iniciar una colaboración con otros investigadores con unas reglas de juego definidas. Entonces, hay laboratorios virtuales para el descubrimiento, o sea, muy embrionaria la investigación, muy exploratoria, muy al inicio, pero también hay laboratorios virtuales ya avanzados para la aplicación. Estos laboratorios virtuales los están lanzando las grandes universidades, los están lanzando incluso empresas globales, están mandando el llamado para esos laboratorios. Los laboratorios son colaboraciones de más de 3.000 personas en el ámbito global y ya están saliendo resultados de ese tipo de ejercicios. Así que yo creo que debido a que vamos a estar quizás un año más en esta virtualidad, alternancia, semipresencialidad, usen el tiempo nuestros colegas de biomédica en insertarse en estos laboratorios virtuales que me parecen maravillosos. Y el énfasis se puede elegir si es en la nanotecnología, si es en la instrumentación médica, inmunología, muchísimas áreas, en la fitoquímica, por ejemplo. Estoy en un laboratorio virtual en este momento en esa área y es espectacular la experiencia, ¿no? Gracias, María del Pilar. Sara, ¿qué nos dices? Profe, mira, lo primero, yo sé que estamos ante un público que es ya de posgrado, pero es leer mucho y leer de muchos tipos de literatura, no solamente de la disciplina, sino a medida que se va leyendo un artículo, temas que vayan siendo relacionados para abrir un poco la mente. O sea, ese es el punto número 1 para esa conexión. Lo otro es desde la docencia. Creo que el docente tiene un papel muy importante de ir conectando conocimientos a través del currículo
académico y de explicar que el conocimiento no es solamente algo dado, caído del cielo y que hicieron en otras partes y que porque está en un libro es verdad absoluta, entonces no se puede ni cuestionar, ni preguntar, ni cambiar. Entonces ahí es en donde otras diferentes aproximaciones de enseñanza entran y el docente tiene que ser ese articulador y esa ventana al mundo en todas las etapas del conocimiento, desde el pregrado, maestría, doctorado, debe tener esa habilidad. Y lo otro es un ejercicio práctico, profe, que de pronto a veces estamos en nuestra rutina de nuestros laboratorios o de nuestras actividades y pues nuestros elementos diarios de uso de insumos, de equipos, los tomamos como un hecho que importamos y que podemos aprender demasiado de ellos. O sea, hacer un ejercicio reflexivo de qué disciplinas tienen que converger para que tú puedas hacer una PCR. ¿Qué tienes que hacer tú para una electroforesis? Y cada uno de esos equipos, ¿cómo están conectados con nuestro quehacer diario? Porque todo lo que tú mostraste ahorita para poder mirar el flujo y cómo es la inmunología de la vacuna de RNA, necesitaba equipos, necesitaba de tecnología para que se puedan tener esos resultados y María de Pilar lo mostraba y tú también lo mostrabas como un cambio tecnológico, aceleró mucho el proceso de purificación de RNA. Entonces son esos pequeños detalles, yo aquí ya me voy a la cotidianidad, no a las grandes cosas, que permiten ver cómo estamos conectados con diferentes disciplinas y cambiar un poco lo que hacemos en nuestro día a día. Esa sería mi reflexión. Gracias, Sara. Les voy a plantear una pregunta relacionada con esta situación, situación que en la que nos ha puesto la pandemia. ¿Qué pudiéramos hacer desde esa convergencia entre las ciencias básicas y los desarrollos tecnológicos para responder de manera específica a las situaciones actuales? Escojan el problema que ustedes consideren, que puede ser la vacunación, puede ser la enfermedad o los desarrollos de diagnóstico, de tratamiento o los problemas sociales. ¿Qué se le ocurre? Un poco pues así desprevenidas las cojo, pero ¿qué pudiera plantearse para que uno pudiera dar como ejemplos de que cómo responder a una situación sobreviviente como la que estamos viviendo en este momento? A ver, Sara, dinos tú qué opinas, qué se te ocurre que pudiéramos hacer. No, esa pregunta está muy difícil, profe, porque yo inmediatamente empiezo a pensar en, listo, necesitamos esa agilidad, ¿cierto? Generar redes, poner retos para solucionarlos. Entonces, un reto que podemos llegar a tener ahora con la vacunación es estudiar cómo la población colombiana se va a comportar esa vacuna y sacar un reto para que la comunidad científica se una, presente una propuesta y podamos solucionarlo y podamos conocer en Colombia cómo es la eficacia y efectividad de nuestras poblaciones diferenciadas. Pero ese sería como para mí una de las formas en la que lográramos esta convergencia tecnológica para la enfermedad. Lo otro es la ciencia abierta, o sea, a mí me parece que en este país nos hace falta un repositorio de capacidades de lo que tenemos, o sea, si tú puedes saber qué equipos hay y quiénes pueden hacer cosas, te conectas y lo puedes desarrollar como María del Pilar lo estaba haciendo y lo estaba planteando, porque tú al saber qué capacidades tienes de personas, de equipos, de recursos, de voluntades, sobre todo de voluntades, porque a veces las voluntades son las más difíciles de alinear, podemos superar esos retos con algunas direccionalidades. Eso para mí son como así rápidamente, porque la pregunta está muy retadora y muy amplia. Entonces, gracias, Sara. Cristina, ¿qué nos dices? Se te apagó el micrófono. Ya. Aquí donde se hace ciencia con tan pocos recursos y como no soy del área, no me iría por una solución técnica, sino que sabes por qué me enfocaría mucho por el tema educativo y de divulgación. O sea, yo creo que eso, para mí eso es fundamental, o sea, el poder que tienen los medios. Y yo siento ahí que la comunidad científica en el país, que la comunidad médica y farmacéutica ha estado en deuda en más formación, porque voy a decir algo acá, esto es un espacio, nos están grabando, pero al político eso no le interesa.
pero la comunidad científica sí debería procurar por educar más al ciudadano. Y yo lo planteé ahora en esta misma charla. O sea, tanta gente no se quiere vacunar. Entonces, yo pensaría que una primera forma de atacar el problema, que es más rápida, más económica y no requiere de soluciones más desarrolladas con un componente científico-tecnológico grueso que hacen personas del área de la biotecnología, lo haría de una forma rápida para atacar el problema rápido en todo lo que tiene que ver con el tema educativo, al ciudadano, la educación al ciudadano, todo lo que tiene que ver con la apropiación social del concepto de lo que está pasando, que la gente entienda lo que está sucediendo. Y yo creo que eso en un país como el nuestro, de primer frente a servir, sería bastante útil. Muchas gracias. María del Pilar. Bueno, yo creo que hay que proponer un tema importante en esto, y para mí un tema clave es la bioeconomía con la biotecnología. La mayor fortaleza de Colombia es esa riqueza de biodiversidad que tenemos, en donde podemos tener infinidades de ingredientes activos. Aquí hay un ejemplo: la fitoquímica nos permitiría ese mundo espectacular para Colombia. Hay que trabajar desde ya, es una oportunidad. Cuando uno lee este reporte de mercado, pero para mañana es tarde, o sea, alinear muchísimos grupos de investigación a esto que llamemos la misión bioeconomía para ingredientes activos que mejoren el sistema inmune, y tiene que ver también con la pandemia. Una estrategia complementaria es mejorar el sistema inmune de toda la población de una manera sencilla en la alimentación o con cierta suplementación, ¿sí? Aquí vemos este mercado que está muy bien documentado para los próximos 10 años. Habla maravillas de este país. Sin embargo, ¿qué estoy viendo? Que los grupos de investigación internacionales están volcados en tener esos materiales de nuestro país que daría esa riqueza de ingredientes activos. Así que creo que ahí nos encontraríamos todos: biólogos, químicos, físicos, biomédicos, inmunólogos, todos. Este es un campo fantástico, pero profundo. O sea, estamos hablando de química, bioquímica, química orgánica profunda, con muchísima tecnología para poder aislar y para poder lograr esos ingredientes activos que nadie conoce. O sea, vamos a pasar por el mundo de los descubrimientos, pero también por el mundo de la generación de conocimiento, materias primas, procesos y productos que serían de interés no solo para nuestro mercado local, sino para el ámbito internacional. Entonces, una gran priorización de este país puede ser eso, y eso era un foco en nuestra misión de Sabios, lo que es biotecnología, bioeconomía y medio ambiente, la gran riqueza que tenemos ahí. Bueno, gracias, María del Pilar. Les voy a hacer una última pregunta un poco más comprometedora. La pueden responder tan amplio como lo deseen. Desde el punto de vista de la política de ciencia, tecnología e innovación, incluso de la política nacional, ¿qué habría que hacer para que de verdad esto que hemos planteado, esas articulaciones, esa transferencia, esos potenciales desarrollos, esto que nos acaba de mostrar María del Pilar, sí pueda tener alguna posibilidad en este país? A ver, María del Pilar. Bueno, yo creo que todos somos responsables del futuro del país, desde nosotros como ciudadanos hasta nuestra esfera de gobierno. Quizás hablar de una misión que nos una y sea representativa para todos, pero esto implica también el trabajo de ministerios entre sí. Nuestro cambio en investigación, desarrollo e innovación no es solo el Ministerio de Ciencias, es también el Ministerio de Agricultura, el de las TICs, el de Industria, el de Medio Ambiente, el de Transporte. Todos los ministerios
pueden contribuir de manera mancomunada en cosas que realmente nos cambien el futuro. ¿Qué ocurre hoy? Cada ministerio tiene sus proyectos, muchos proyectos no están articulados entre las distintas carteras, y eso hace que los recursos a veces no queden maximizados. Entonces yo creo que en la esfera política eso será importantísimo, pero luego en la esfera nuestra universitaria, de industria y de ciudadanía, es verdaderamente insertarnos en las redes. Yo no veo cómo lograr estos cambios si no estamos en ese mundo colaborativo, co-creativo, laboratorios virtuales, todo esto que nos lleve a nuevas posibilidades, tanto en el conocimiento como nuevas formas de financiación y nuevos retos para nuestra sociedad. Gracias, María del Pilar. Cristina, ¿qué harías tú en lo político? En lo político, yo creo que falta insertar de manera decidida en los planes de desarrollo nacionales y regionales toda una política en ciencia y tecnología. Y no sé si saben que se está formulando una política en I+D+I para el sector farmacéutico. Es un proyecto de ley, lo están formulando en este momento. Y cuando vi ese borrador, lo que uno veía era que la propuesta es muy ambiciosa y es crear un Instituto Nacional para la Investigación Farmacéutica, pero sin articulación. La articulación era muy pobre, de hecho eso fue una de las observaciones que se pasaron, la articulación era pobre. Entonces creo que hay dos frentes de trabajo, uno, insertarse definitivamente, como lo dice la profesora María del Pilar, pero también hay que ser conscientes de otro fenómeno ahí, y es que para eso se necesitan recursos y la inversión en Colombia es muy baja, la inversión es muy baja y también otra cosa que hay que hacer en la política pública es cambiar cómo funciona el sistema universitario. El sistema de estímulos docentes, de cómo se estimula la investigación en la universidad, también se tiene que cambiar porque no hay un estímulo significativo que vaya más allá de unos puntos salariales o ese tipo de cosas. Entonces creo que sí debe haber un estímulo para que el docente decida de manera contundente hacer investigación e insertarse en redes internacionales, que los estímulos vayan orientados hacia ese que es como más gratificante, que es más estimulante, más personal. Pienso que eso sería una forma desde la política, desde la norma, que puede ayudar. Gracias, Cristina. Sara, ¿qué nos dices? Tú que estás más cerca hoy de los centros de poder del país. Sí, claro. Bueno, hay dos temas que son fundamentales. El primero es la formulación, porque la formulación va a dar la línea y la dirección del cambio que se desea a partir de la implementación que se va a realizar. Y en esa formulación es importante definir claramente cuál es la intención, la direccionalidad, los cambios que se desean en el sistema. Como decía María del Pilar, esas misiones se pueden establecer desde la política pública para poder articular a los diferentes actores. Y lo otro es el proceso de implementación, que es en donde yo veo que carecemos muchísimo en todo el país, porque tenemos políticas muy bien escritas, yo no puedo decir que sean todas muy bien logradas, pero con buenas intenciones en muchas veces, pero en la implementación nos quedamos cortos. Y en esa formulación hay algo que me parece importante y es que debemos de incluir son indicadores de cambios, son indicadores de productos, que en eso sí falló la política de ciencia y tecnología, porque nosotros estamos midiendo, no sé, es el número de estudiantes o de doctores del país, número de estudiantes de maestría, número de grupos de investigación, números y números de productos, y eso es lo que hace que ahorita, como lo estaba mencionando una de las profes, nos quedemos en las financiaciones desarticuladas. Entonces es una financiación de estudiantes de doctorado, pero que son estudiantes sin proyecto de investigación, que hay varios que hasta se han titulado, que les toca pegar pedacitos de proyectos para luego conformar uno, pero no era su proyecto grande de investigación porque carecían de los recursos. Y eso es algo a voces y hay que discutir y no quedarse tratando de negar de que porque tenemos muchos doctores son de la gran calidad. Mentira.
No es así, y es por la forma en la que se formuló la política pública basado en productos y no en indicadores de cambio del sistema. Y en esa implementación tenemos que hablar de varias cosas. Uno, los instrumentos que se utilizan para la implementación de la política pública, que si revisamos cómo son esos instrumentos, son tradicionales nuevamente a los productos. Son instrumentos cortos que no articulan a diferentes bolsas de recursos, que no buscan ni multidisciplinaridad, que no buscan inserción de estudiantes, que no buscan postdoctores para continuar el proceso de desarrollo de conocimiento, porque otra vez financiamos postdoctores por aparte, nuestro indicador de postdoctores, y nuevamente quedamos sin que ese postdoctor tenga un proyecto claro para desarrollar durante todo un año. Entonces, son esos dos elementos que para mí son importantes trabajar muchísimo desde el principio de la formulación. Ahora, la política nacional es una y las territoriales son otras. Y qué pena se me va a extender un poquito, y es que en Colombia todavía confundimos lo que significa ciencia y tecnología con políticas de competitividad, innovación y desarrollo. Entonces, nos quedamos en el discurso de porque estamos invirtiendo en ciencia y tecnología, entonces vamos a ser más productivos y competitivos. Mentira. O sea, tú tienes que entender qué son procesos de productividad y cómo el conocimiento te ayuda a mejorar productividad. Y a veces son asuntos de ingeniería lo que te ayuda a mejorar productividad, o de encadenamientos productivos, o de logística, y no necesariamente ciencia, tecnología e innovación. Entonces, ahí hay que hacer una gran labor para que nos quitemos ese cliché de que la ciencia, tecnología e innovación nos va a solucionar todo y le vayamos dando piso a qué es lo que necesitamos, cuál es el propósito, y según la necesidad, vámonos articulándonos entre todos para resolverlos, pero partamos de las necesidades, de las realidades territoriales, y no de un abstracto, de un sueño, y que si tenemos entonces muchos recursos sin una direccionalidad lo vamos a solucionar. Ahí termino. Bueno, Sara, muchas gracias. Gracias, Cristina, María del Pilar. He disfrutado mucho esta conversación. Yo creo que hemos tratado de tocar una serie de aspectos que son relevantes en los diferentes ámbitos relacionados con la política de ciencia, tecnología e innovación, con el tema de transferencia de conocimiento, pero en particular, ¿cuál es el papel que un programa o una corporación, como la Corporación Ciencias Básicas Biomédicas, tiene en el proceso formativo de científicos en este ámbito de actuación que es fundamental para el país? Así que le agradezco de nuevo a Paula, a la doctora Eliana, por esta oportunidad, y pues estaremos aquí siempre atentos a acompañar estas discusiones, reflexiones desde el punto de vista de la relación de las ciencias básicas biomédicas con finalmente el desarrollo del país. Paula. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todas las profesoras que nos acompañaron. Gracias por esas intervenciones y por esta conversación tan nutrida y tan interesante para todos nuestros estudiantes, docentes y egresados. Les agradecemos mucho por compartir el conocimiento, por estar atentos a esta invitación que les hicimos desde el año pasado y que pudimos concretar el día de hoy. A todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias por haber estado esta tarde también con nosotros, y que tengan un feliz resto de noche, que descansen. Profesores, Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Sara, chao. Pablo, todos.